Hola a todos y cada uno, yo soy Lorenzo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mapa de las Ideas. Antes que nada, quiero agradecerles a todos que escucharon el primer episodio y los que me comentaron y me mandaron muchos mensajes. De verdad que me sentí muy querido y motivado a seguir haciendo esto, así que aquí estamos. Hoy en este episodio vamos a hablar de un tema muy particular o del que muchos se podrán sentir identificados. Vamos a hablar de política o de sistemas políticos, mejor dicho, que es un tema al que todos nos podemos familiarizar, ya que la política, te guste o no, nos afecta a todos. Así que hoy vamos a hablar de república y democracia, esos dos sistemas políticos. Cuando hablamos de república y democracia, solemos pensar en instituciones, votaciones, el famoso pueblo, que muchos políticos aclaman y dicen representar. Estas dos palabras, democracia y república, hoy en día son vistas como sinónimos, pero en realidad son distintas. Cada una fue creada para poder responder a problemas diversos y en teoría, si juntamos estos dos sistemas, uno debería controlar los vicios del otro. Sin embargo, no podemos negar que se han desgastado con el tiempo. La mayoría de países modernos se definen como repúblicas democráticas, o solo democracias o solo repúblicas. Pero en muchos casos estos sistemas se han ido torciendo, manipulando, vaciando de sentido. Se olvidan las instituciones, se ignoran las individualidades y es ahí cuando los sistemas empiezan a fallar. La pregunta de este episodio es: ¿por qué la democracia y la república están en crisis? Antes de hablar de votos, las instituciones y las causas de esta crisis, creo que hay que volver al origen. Volveremos atrás en la historia para ver cuándo nacen estos dos sistemas y por qué. ¿Qué busca lograr la humanidad cuando inventa estos sistemas? Este episodio explorará lo que significa ser república, cómo se relaciona con la democracia y qué causa el fallo de los dos sistemas, o cuál es el problema que lo causa. Sigamos con la breve historia de los dos sistemas. Empecemos por orden cronológico, así que vamos primero con la democracia. Muchos saben que la democracia nace en la antigua Grecia hace unos 2500 años, específicamente en la ciudad de Atenas. La palabra viene de la unión de dos palabras griegas, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Ahora bien, hay que acotar que la democracia griega no era como la democracia que existe hoy. Votaban solo los hombres libres, es decir, los que no eran esclavos, los mayores de edad, o sea, entre 18 o 20 años o a partir de estas edades, que era cuando se terminaba el entrenamiento militar, y los que eran nacidos en Atenas. Ni las mujeres, los extranjeros, ni los esclavos podían votar. Era una democracia directa, no representativa. Se votaban por leyes y decisiones a tomar, por ejemplo, si ir a la guerra o no. Era un sistema profundamente participativo, pero también frágil, caótico y vulnerable a la manipulación de oradores carismáticos. Ya en la antigua Grecia existían filósofos que no le tenían mucha fe a la democracia. Los más famosos con esta visión eran Aristóteles y Platón. Este último argumentaba que la democracia podía llevar a la demagogia, es decir, que los líderes populares, pero incompetentes, manipularan a las masas para poder ganar poder, lo que eventualmente llevaba a una tiranía. Aristóteles, por otro lado, criticaba que no tenía sentido que el voto de un hombre cualquiera tuviera el mismo poder, o valor, mejor dicho, que el voto de Pericles. ¿Qué quería decir con esto? Que el voto de una persona que no tenía experiencia política o estudios no podía tener el mismo valor, o era ilógico que tuviese el mismo valor de alguien como Pericles. ¿Y quién era Pericles? Pues Pericles era quien gobernó Atenas por 30 años, era un político y sabía de diplomacia, es decir, tenía estudios. Entonces, para Aristóteles no hacía mucho sentido esto. Entonces, ya en la antigüedad los pensadores notaban los puntos débiles de la democracia y algunos empezaron a buscar sistemas alternativos.
El más destacado de todos fue la obra de Platón, que se llama La República. Pasemos ahora a hablar de la República. Haciendo investigación descubrí que para muchos historiadores, y esto es un dato muy interesante, la primera república del mundo, o por lo menos la pionera, ya que era un sistema representativo, ocurrió en la India alrededor del siglo IV a.C. Lamentablemente no se tiene mucha información de su sistema institucional, pero se considera el primer estado republicano de Asia. Pero vamos a hablar de la primera república establecida y de la cual se basan la mayoría de las repúblicas hoy en día, y de las cuales sí se tiene mucha documentación, que es la República Romana. En el año 509 a.C., después de expulsar a su último rey Tarquinio el Soberbio, los romanos juraron que nunca permitirían que una sola persona concentrara todo el poder. Ese juramento dio origen a la res publica, es decir, la cosa pública. La República Romana no buscaba que todos decidieran todo, sino que nadie pudiese decidirlo todo. Su obsesión era evitar la tiranía. Por eso crearon un sistema de frenos y contrapesos. 2 cónsules en vez de 1. El cónsul vendría siendo una especie de primer ministro, como por ejemplo lo hay en España, Inglaterra, Italia, etc. Mandatos cortos, usualmente de 1 año, magistraturas divididas, un senado que vigilaba todo, y las leyes que limitaban el poder incluso en tiempos de crisis. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a hablar de un tema, de una curiosidad, mejor dicho, para que vean cómo la historia tiene a repetirse. En la República Romana existían 2 facciones, algo muy parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas. En tiempos de la antigua Roma estaban los optimates, que quiere decir los mejores, de ahí el significado de óptimo, o su relación con la palabra en latín. Estos eran la aristocracia senatorial, que defendían las tradiciones, el poder del Senado y su control sobre las magistraturas, oponiéndose a las cuestiones agrarias y sociales. Díganme ustedes a quién les parece. Uno de los optimates más famosos era Cicerón. Ahora, por otro lado, estaban los populares, que buscaban el apoyo de la plebe, reformas sociales y agrarias, como la distribución de tierras a los veteranos. Uno de los líderes más famosos de los populares era nada más y nada menos que el mismo Julio César. Ahora, una vez habiendo escuchado estas 2 facciones, saquen ustedes las conclusiones de, como al igual que en Estados Unidos, quiénes son los republicanos y quiénes son los demócratas. Y como ya en ese tiempo había algo muy parecido. La República Romana no era necesariamente democrática. Sí, permitía la participación ciudadana, pero el voto no era igualitario. Las centurias compuestas por ciudadanos más ricos votaban primero y tenían más peso, lo que convertía el sistema en una plutocracia. Al igual que en la antigua Grecia, no todos podían votar, como las mujeres ni los esclavos, y tampoco los ciudadanos que no hubiesen nacido en Roma. Ahora, como pudimos ver con esta breve historia de cómo se originaron estos sistemas, ya tenemos una base de la cual guiarnos. Hoy en día, estos sistemas han tenido algunos cambios. En las democracias modernas se incorporó el sufragio universal, los derechos individuales, etc. A medida que cambia el mundo, también cambian estos sistemas, y todos. Pasemos ahora al problema. ¿Qué causa que estos sistemas se corrompan? O que no funcionen como dice la teoría que deberían funcionar. Pues aquí cada quien puede expresar su teoría, sus ideas, y yo voy a expresar la que yo creo es el problema. Y voy a basarme más que todo en la situación de Latinoamérica o del continente americano, para ser más precisos. El causante principal de este problema, para mí, es el populismo. ¿Y qué es el populismo? Pues básicamente el populismo aparece o surge cuando llega un líder y se presenta como la voz del pueblo, como si ellos fueran la encarnación de la voluntad popular. En ese discurso, ese líder ya no necesita de instituciones ni contrapesos, ni tampoco leyes. Basta con su conexión directa con el pueblo, y ahí es donde empieza el problema. El populismo no es nada nuevo. Existe desde el inicio de los tiempos, como pudimos haber notado,
Un ejemplo, ya en la antigua Roma se le llamaba pan y circo. Denle a las personas algo con lo que entretenerse mientras nosotros hacemos lo que queremos y el país se cae a pedazos. Una vez leí en un libro, y esto lo comparto porque es interesante si te pones a pensarlo y también da un poco de risa, que el mundo, la historia, ha concebido 3 repúblicas. La primera, la República Romana. La segunda, la República de los Estados Unidos. Pero ojo con esto. La República de los Padres Fundadores. No la que existe hoy en día, que creo que es muy diferente a los Estados Unidos de 1776. No es lo mismo en Estados Unidos en ese tiempo, hoy en día, con los trillones de deuda que tienen. Y la tercera y última república es la República de Star Wars. ¿Y ustedes saben qué es lo curioso de estas 3 repúblicas? Que las 3 sucumbieron ante un imperio. El populismo erosiona las instituciones. Si el líder dice representar al pueblo, cualquier límite institucional se convierte en un obstáculo. Los tribunales, los parlamentos, las constituciones pasan a ser vistos como enemigos del pueblo y poco a poco pierden legitimidad. El populismo también debilita la democracia porque simplifica la política. En lugar de debate, negociación o pluralidad, ofrece respuestas rápidas y emocionales. Ellos contra nosotros. Todo lo que estén a favor, perfecto. Y los que no estén a favor se convierten en enemigos del pueblo. Y si sucede algo malo, también es culpa de esos enemigos, aunque no tengan nada que ver. Los enemigos más comunes de estos oradores o mesías del pueblo, pues son la burguesía, el imperio, el neoliberalismo, el capitalismo, etc. Esa narrativa divide, polariza y convierte la política en un espectáculo. Y yo sé que aquí muchos se están identificando o han escuchado hablar de estos enemigos antes. Por otro lado, el populismo también fomenta la demagogia. Líderes que prometen lo imposible, que manipulan las emociones, que compran a las personas y que usan el poder para perpetuarse. Y cuando las promesas no se cumplen, la frustración ciudadana aumenta, generando más desconfianza y más desgaste en el sistema. En resumen, el populismo es como un ácido que corrompe tanto la democracia como la república, porque al mismo tiempo que dice defender al pueblo, ¿verdad?, destruye las instituciones que garantizan la representación de los individuos. Y al mismo tiempo que también dice devolverle el poder a la gente, lo que hace es concentrar todo el poder en una sola figura. Vamos a pasar ahorita a la parte reflexiva del episodio ya para ir finalizando. Y para explicarles a ustedes o mostrarles mis ideas y lo que yo creo que puede funcionar. Personalmente, a pesar de sus debilidades, yo creo que la república es el mejor sistema que se puede tener hoy en día. No recuerdo bien dónde fue que leí esta frase, ni exactamente quién fue quien la dijo. Tengo un vago recuerdo de que creo que fue Winston Churchill. Pero bueno, la frase dice: la democracia no es el mejor sistema que existe, pero es el mejor que la humanidad se ha inventado hasta ahora. Pero volviendo a mi reflexión, ¿por qué la república? Porque creo que la república coincide que las personas tienen derechos fundamentales y que busca protegerlos. Ya los griegos, como pudimos escuchar, se dieron cuenta que la democracia por sí sola no es efectiva. Cuando un líder es buen orador y sobre todo utiliza el populismo como herramienta, tendrá las masas a su favor y se volverá un dictador. O si gobiernan un grupo, se volverán unos oligarcas, que agarran todo el beneficio solo para ellos. Y cuando gobiernan todos, se vuelve una demagogia. La república busca el equilibrio de poderes. O sea que tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial tengan el poder de ser autónomos. La república busca la meritocracia. En lo personal, y esto depende de cada quien, pero yo en lo personal, sobre todo en cuanto a política
y gobierno se refiere, a mí no me importa el paquete fisiológico de la otra persona. Es decir, si el individuo es hombre o mujer, cuáles sean sus preferencias sexuales, su color de piel, etc. Eso a mí no me importa nada. A mí me da igual eso a la hora de votarlo. A mí lo que me importa son las ideas que tiene, qué tiene en la cabeza y si está capacitado lo suficiente para ejercer el cargo como se debe. Digo esto porque muchas veces he escuchado a familia y amigos decir, es que ella dice muchas cosas bonitas, o ese político habla muy bien. Pero yo lo que pienso es, sí, podrá hablar muy bien el político, pero yo no estoy buscando un presentador de televisión, yo estoy buscando a alguien que maneje el país. Y más allá de si habla bonito o no, es escuchar y ver si las palabras que dicen hacen sentido. Porque de otra manera, entonces, podrá hablar muy bonito, pero si no sabe manejar el país se va a ir por la borda. Pero bueno, para no desviarnos, sigamos con la reflexión. Y decía que la república anula los vicios de sí misma y de la democracia. Ejemplo, hay un presidente que no puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, a no ser que la asamblea, el presidente ponga puros diputados que lo único que digan es decirle sí a todo lo que él diga y aplaudan como focas. Pero en teoría, para no perdernos, es que la asamblea o congreso, cuyo objetivo es que debatan y legislen, también decirle al presidente, hasta aquí tu límite. Y esto funciona con la democracia. Es decir, si es la gente y solo la gente quien decide quién ponen de presidente y quiénes ponen como diputados que legislan. O sea, que no decide un presidente, por ejemplo, dividiendo distritos de quién va a estar en ese congreso o cuántos también, ni tampoco robándose las elecciones, que muchas veces ha pasado. También debe existir un poder judicial que tenga la capacidad de hacer valer la ley y castigar a quienes la violen, teniendo la suficiente autonomía de poder poner en la cárcel desde el mismo presidente hasta el ciudadano común, si ellos fueron los que violaron las leyes. Esto se llama igualdad ante la ley. En resumen, sin la democracia, la república se vuelve una tiranía de las oligarquías. Pero sin la república, la democracia se vuelve una tiranía de las demagogias. Se necesitan la una a la otra para no desvirtuarse. La república se concibió para gobernar a gente que es capaz de gobernarse a sí misma. Y bueno, ya para ir cerrando el episodio, quiero dejarlos con esta anécdota para hacerlos reflexionar y también pensar. En 1787, tras la firma de la Constitución de los Estados Unidos, una ciudadana se acerca a Benjamin Franklin y le pregunta: bueno, doctor, ¿qué tenemos? ¿Una república o una monarquía? Y Franklin le respondió: una república, si pueden mantenerla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este sistema es frágil, los dos, la república y la democracia, y requiere de un esfuerzo constante para mantenerse. Requiere de personas que tengan la voluntad y la virtud. Es la única forma de mantener viva la democracia y la república. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Este tema que hablamos hoy a mí me apasiona mucho y en realidad es algo que tiene mucha tela que cortar, que hay muchos otros sistemas o muchos otros problemas que causan que estos sistemas también se desvirtúen. Les aseguro que en otros episodios hablaremos mucho más de estos temas políticos, pero hasta aquí he decidido dejar el episodio de hoy. Espero que les guste y que los haya hecho pensar y reflexionar sobre muchas cosas. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Chao.